Queridos amigos, pueblo de Dios, soy el padre Richard Samur, sacerdote de la Arquidiócesis de San Antonio. Además, soy el capellán del apostolado Courage. Courage, o Valor, es un ministerio católico para hombres y mujeres que experimentan atracción por el mismo sexo, comprometidos a vivir vidas castas, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia Católica con respecto a la homosexualidad. Pero este día quiero abordar un tema que está creando mucha confusión y está creciendo entre la comunidad de fe, especialmente nuestros jóvenes, lo que es la disforia de género, o como la iglesia lo llama, confusión de identidad. Ese es el primero de algunos videos que voy a realizar en relación a este tema. También lo voy a tener en inglés. En la última década, nuestra cultura ha visto una creciente aceptación de la ideología, lo que se llama transgénero, es decir, la afirmación de que el sexo biológico y la identidad personal o la identidad de una persona no tienen una conexión necesaria y de hecho podrían contradecirse entre sí. Según este punto de vista, la identidad humana se autodefine y se convierte en la elección del individuo. En consecuencia, nuestra cultura está experimentando un rápido aumento en el número de personas que reclaman una identidad contraria a su sexo biológico. Los intentos de acomodar tales reclamos ya han resultado en tremendas confusiones en nuestros sistemas sociales, nuestros sistemas legales y sobre todo en la medicina, los médicos. Esta situación presenta un serio desafío para todos los miembros de la Iglesia, porque nos implica, nos responsabiliza a todos de proclamar la buena nueva del reino. Porque esto presenta una visión de la persona humana completamente errónea y contraria a la verdad. Y es de particular preocupación para nuestros jóvenes. Como lo advirtió el Papa Francisco en una de sus homilías, y él dijo, refiriéndose a este tema, hoy en día a los niños, dijo el Papa, los niños, se les enseña en la escuela que cada uno puede elegir su sexo. ¿Por qué están enseñando esto? Dijo. No juguemos con la verdad. Y es cierto que detrás de todo esto encontramos la ideología de género. En los libros, los niños aprenden que es posible cambiar sexo. ¿Podría el género, podría la persona, ser mujer o ser hombre, ser una opción realmente y no un hecho de la naturaleza? Es decir, que alguien diga yo no soy hombre, yo no soy mujer. Eso es contrario a la naturaleza. Y esto conduce a un grave error. Llamemos a las cosas por su nombre. Palabras importantes de nuestro Santo Padre. La disforia de género es una condición psicológica en la que un hombre o mujer, biológicamente hablando, llega a sentir que su identidad emocional y psicológica como resultado no coincide con su sexo biológico y en consecuencia experimenta angustia clínicamente significativa. Las situaciones que implican disforia de género siempre deben abordarse con caridad pastoral y compasión arraigada en la verdad. Y la Iglesia hace énfasis que cualquier discriminación injusta o insensibilidad innecesaria al abordar tales situaciones debe evitarse y corregirse. Al mismo tiempo, al responder a esta pregunta con justicia y caridad, no se puede negar ni oscurecer la verdad de nuestra naturaleza creada y la sexualidad humana. De hecho, la caridad requiere siempre la presentación clara de la verdad, como lo observó el Papa San Pablo VI. Él dijo,
Es una manifestación sobresaliente de caridad hacia las almas, no omitir nada de la doctrina salvadora de Cristo. De la medicina, la ley natural y la revelación divina, sabemos que cada persona es creada, ya sea hombre o mujer, desde el momento de la concepción. No se le asigna un sexo como ahora lo podemos escuchar en los hospitales y a algunas personas, los psicólogos, los psiquiatras. Es necesario enfatizar, escribe el Papa Francisco, que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo, del género, pueden distinguirse, pero no separarse. Una cosa es comprender la debilidad humana y las complejidades de la vida, y otra aceptar ideologías que intentan dividir lo que son aspectos inseparables de la realidad. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corpóreo y espiritual, cuerpo y espíritu. El relato bíblico expresa esta realidad en lenguaje simbólico cuando afirma que entonces el Señor Dios, dice la Escritura, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. El hombre entero es entero y por lo tanto querido por Dios. El cuerpo humano, nosotros compartimos la dignidad de imagen de Dios. Somos un cuerpo humano precisamente porque está animado por un alma espiritual. Y es toda la persona humana la que está destinada a convertirse en el cuerpo de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que uno tiene que considerar que el alma es la forma del cuerpo, es decir, es debido a su alma espiritual que el cuerpo hecho de materia se convierte en un cuerpo vivo, un cuerpo humano. Un cuerpo sin espíritu no tiene vida. El espíritu y la materia en el hombre no son dos naturalezas unidas, sino que su unión forma una sola naturaleza. Ahora, la pregunta que muchas personas se hacen, ¿puede una persona nacer en el cuerpo equivocado? A eso es lo que llamamos, o lo que la ciencia llama disforia de género. La iglesia lo identifica ya como confusión de identidad, porque el vocabulario importa. Y esto es lo que dice la ciencia, y esto es lo que enseña la iglesia, y esto es lo que debemos aprender. A veces los niños, adolescentes o adultos experimentan sentimientos de aversión por sus cuerpos o sienten que sus cuerpos están equivocados o no encajan en lo que son. Estos sentimientos pueden persistir de manera que interfieren con el funcionamiento de una persona. Esta desconexión entre la realidad objetiva y la autopercepción subjetiva de una persona es común a una serie de condiciones psicológicas. Por ejemplo, anorexia nerviosa, trastorno de identidad, trastorno de integridad corporal o lo que se llama dismorfia corporal. Las fuentes de estos diversos trastornos son complejos y no se comprenden muy bien. Y esto no es la disforia de género o la confusión de identidad, no es teoría, es biología. Hasta hace poco, una persona que expresaba una sensación de estar en el cuerpo equivocado se habría entendido como que sufría un trastorno psicológico similar y necesitaba tratamiento para ayudar a alinear la autopercepción con la realidad objetiva. Este fenómeno fue descrito como trastorno de identidad de género. Si nosotros nos vamos al manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales,
Vemos un listado como un diagnóstico de salud mental, y esto fue en el año 1994. Sin embargo, esto se ha ido desarrollando por las malas políticas establecidas por los políticos, por los gobiernos que están en oposición a la ley natural de Dios. En el año 2013 se reemplazó con un nuevo diagnóstico la disforia de género. Ahora lo llaman disforia de género, que caracteriza la angustia de una persona por una identidad en desacuerdo con el sexo biológico como patológico, pero valida la identidad subyacente como normal. En 2019, la Organización Mundial de la Salud clasificó esta experiencia como incongruencia de género. Fíjense cómo van cambiando las cosas, describiéndola como una variación humana normal que debe afirmarse y, si lo desea, apoyado con intervenciones médicas o quirúrgicas para alinear la apariencia del cuerpo con la identidad deseada. En otras palabras, en un corto periodo de tiempo y bajo presión social y sobre todo política, las organizaciones médicas y psicológicas han cambiado radicalmente su enfoque de tratamiento hacia cualquiera que afirme una identidad en desacuerdo con el sexo biológico. Ya no tratan un desajuste percibido entre el cuerpo y la identidad como un trastorno psicológico que requiere tratamiento psicológico, sino como una variación humana normal que merece validación e intervenciones médicas a pedido para modificar el cuerpo para que coincida con la identidad sentida de la persona. Este cambio no está respaldado por una psicología sólida o una investigación médica. Desde la perspectiva católica, la verdad sobre la persona humana como unidad, cuerpo y alma no es negociable. Los cristianos, pero sobre todo los católicos, no podemos, no debemos apoyar la opinión de que una persona nace en el cuerpo equivocado, ni facilitar modificaciones corporales, médicas o quirúrgicas como remedio para la angustia por la identidad sexual o como expresión de autonomía personal. No podemos ni debemos. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia? La enseñanza de la Iglesia católica se basa en 3 principios a través de la razón humana. Primero, la persona humana es un alma encarnada, el compuesto de lo espiritual y lo físico. El alma humana es creada para animar un cuerpo en particular, o sea, para darle vida a un cuerpo en particular. Ser una persona humana significa ser una unidad de cuerpo y alma desde el momento de la concepción. Así, el cuerpo revela no solo el alma, sino toda la persona. La persona como unidad de cuerpo y alma actúa a través del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo de cada persona, dado por Dios desde el momento de la concepción, no es externo ni una carga, sino una parte integral de la persona. En segundo lugar, y según el testimonio autorizado en la Escritura, Génesis capítulo 1, versículo 27, la persona humana es creada hombre o mujer. En ningún momento habla de diferencias o binarios, no. El alma humana es creada para animar, o sea, para darle vida y ser encarnada por un cuerpo particular, específicamente masculino o femenino. El sexo de una persona es una realidad biológica inmutable determinada en la concepción. O sea que en el momento que nacemos, sabemos, o nuestros padres saben, si somos varoncitos y somos hembritas. El cuerpo sexualizado revela el diseño de Dios, no solo para cada persona individual, sino también para
todos los seres humanos al establecernos en una relación con otros seres vivos. El Papa Francisco nos recuerda también que valorar el propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesario si voy a poder reconocerme en un encuentro con alguien que es diferente. Así, darse cuenta de que las personas humanas son parte de la ecología humana nos recuerda que también el hombre tiene una naturaleza que debe respetar y que no puede manipular a voluntad. Hay algunas personas que están jugando a ser Dios. El cuerpo humano tiene un significado intrínseco. A través del cuerpo encontramos no solo a otros seres humanos, sino también la ley moral que está inscrita en nuestra naturaleza. La sexualidad, dice el catecismo, afecta a todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y alma. Se refiere especialmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para formar vínculos de comunión con los demás. Todos, hombres y mujeres, deben reconocer y aceptar su identidad sexual. Es importante tener en cuenta que puede haber una variedad de formas en que una persona puede expresar su identidad sexual como hombre o mujer, de acuerdo con las normas y prácticas de un momento o la cultura en particular. Además, una persona puede tener intereses atípicos, pero esto no cambia la identidad sexual de la persona como hombre o mujer. Además, las diferencias entre el hombre y la mujer están ordenadas hacia su unión complementaria en el matrimonio. De hecho, las diferencias entre hombre y mujer son ininteligibles aparte de tal unión. El hombre y la mujer fueron hechos el uno para el otro. Ahora, no estoy diciendo que nacieron incompletos. No. No es que Dios los dejara a medio hacer. Los creó para ser una comunión de personas en la que cada uno puede ser compañero de ayuda al otro, porque son iguales en su naturaleza, pero diferentes en su sexo, en su género. Como Adán dijo, esta es hueso de mis huesos. Complementarias como masculinos o femeninos. Y femeninos, perdón. En el matrimonio Dios los une de tal manera que formando una sola carne, pueden transmitir la vida humana. Dios les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Al transmitir la vida humana a sus descendientes, el hombre y la mujer como esposos y padres, cooperan de manera única en la obra del Creador. Y fíjense que no menciono específicamente la Iglesia Católica, enseñanza de la Iglesia Católica. Eso es lo que enseña la Iglesia, pero cita las Sagradas Escrituras. Cita el orden natural. La diferencia y la complementariedad física, moral y espiritual están orientadas hacia los bienes del matrimonio y el florecimiento de la vida familiar. La armonía de la pareja y de la sociedad depende en parte de la forma en que se vive la complementariedad de las necesidades y el apoyo mutuo entre los sexos. La diferencia sexual está en el corazón de la vida familiar. ¿A qué me refiero? Los niños necesitan y tienen derecho a un padre y a una madre. Queridos amigos, pueblo de Dios, es necesario, es importante, es urgente que todos como comunidad de fe, independientemente si eres católico, aun si eres cristiano o tienes otra denominación o tienes alguna denominación diferente a la Iglesia Católica, es urgente entender que Dios no ha cambiado su plan.
que Dios no comete errores o no cometió errores al principio y dijo, me equivoqué y ahora voy a crear otro ser diferente, porque estamos hablando de otro ser diferente. Es importante, padres de familia y adultos, que eduquemos a nuestros hijos en la verdad. No tengamos miedo. Además, no escuchemos las estupideces que a veces se hablan allá afuera, especialmente cuando oímos políticos que dicen llamarse católicos, pero lo que menos enseñan es la fe católica. Claro, un político no tiene que enseñar la fe católica o una fe la que profese, pero tampoco puede llamarse alguien católico cuando está completamente en oposición a lo que Dios estableció desde el principio. No podemos, no debemos. Es urgente. Pero hay algo importante que dice la iglesia: acoger con amor, acompañar con ese sentimiento, porque lo que todos queremos es estar algún día en la presencia de Dios. Pero recuerda que tú no estás solo. Tú no estás, no te sientas abandonado, no te sientas rechazado. Siéntete bienvenido en la Iglesia Católica. Si tienes el deseo de conversar un poquitito más, puedes contactarme. Toda la comunicación con el apostolado Koresh es completamente confidencial. Que Dios me los bendiga y ánimo, porque dijo el Señor que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia.